el objetivo primario del manejo con enfoque ecosistémico es sostener y reponer los servicios que presta un ecosistema. Es básicamente atender las necesidades del ser humano, garantizar que esos beneficios que obtenemos, estos servicios del ecosistema, se sigan obteniendo a largo plazo para nuestra generación y la generación futura. Entonces aquí tenemos lógicamente el concepto de sostenibilidad incluido en el concepto. Los economistas venían hablando con otras palabras básicamente de lo mismo, de los servicios de los ecosistemas, desde antes de que el enfoque ecosistémico tuviera el auge que hoy en día tiene. Desde los años 60 y 70 se hablaba del valor económico, se comenzó a hablar del valor económico de los ecosistemas, y es muy similar a lo que veníamos hablando sobre los servicios de los ecosistemas. Los economistas dicen que definen el valor económico como la ganancia neta en el bienestar humano atribuido a lo que hoy en día se llaman los servicios de los ecosistemas. Cuando los economistas empezaron a hablar de valor económico de los ecosistemas, no se hablaba de servicios. Esto es algo que se creó como definición en los finales de los años 80, pero sí hablaban del bienestar humano atribuido a los componentes del ecosistema, o a las funciones del ecosistema, o a los atributos del ecosistema. Y los economistas han hecho diferentes clasificaciones sobre cuáles son las fuentes de uso, o de valor, y cómo se puede descomponer el valor económico de los ecosistemas. O sea, estos beneficios que obtiene el ser humano, utilidad, satisfacción, todos estos son sinónimos para los economistas de los componentes del ecosistema. Una de las clasificaciones más utilizadas o más comunes que ustedes encontrarán en la literatura es dividir el uso entre lo que se llama valor de uso y valor de no uso. El valor de uso es que los servicios se disfrutan en el presente, la satisfacción que recibimos por los beneficios que obtenemos, por este flujo de beneficios que obtenemos del ecosistema. Y el valor de uso, el disfrute de los servicios en el presente, se puede dividir en dos componentes, según los economistas, los criterios de los economistas: un uso directo y un uso indirecto. El uso directo es cuando hay una conciencia de que estamos recibiendo beneficios del ecosistema. Existe una interacción directa y estamos conscientes de que estamos recibiendo estos beneficios. El valor indirecto, como veremos ahorita, es cuando no existe cuando no consideramos explícitamente de que estamos recibiendo estos beneficios. Y el uso directo se puede dividir en valor de consumo y valor de no consumo. El valor de consumo es cuando recibimos un beneficio que implica que las otras personas que quieran utilizar este mismo servicio del ecosistema se van a enfrentar a un menor recurso o a un recurso en un estado menor, de menor calidad. Eso se llama valor de consumo. Un ejemplo puede ser los recursos pesqueros, ¿no? La competencia que hay por la pesca, en el cual una embarcación o un grupo pesquero extrae el recurso y los otros grupos que dependen de este recurso se ven enfrentados a un recurso en menor cantidad, por lo menos en el plazo en el cual ocurre la pesca. Y el valor de no consumo es un uso directo. Somos conscientes de que estamos recibiendo este beneficio, pero no nos enfrentamos a una cantidad o calidad menor. Según esta clasificación específica, ejemplos de valor indirecto, pero valor de uso porque es en el presente, serían la protección que recibimos contra tormentas, por ejemplo, o la provisión de hábitats para especies de pesca, que es consistente con la clasificación anterior que veíamos del análisis de la evaluación de los ecosistemas del milenio, en el cual hablan de
servicios de soporte, ¿cierto? Los servicios de soporte como los hábitats, para los economistas son una fuente de valor de uso indirecto, porque muchas personas no son conscientes de que mantener los hábitats marinos, por ejemplo, es imprescindible para que se siga generando un recurso importante como el recurso pesquero. Veíamos también que según los economistas las personas pueden recibir satisfacción por tener la oportunidad de utilizar los recursos no en el presente sino en el futuro. Y hay diferentes clasificaciones de valor de no uso que también se denomina uso pasivo. Recordamos en el ejemplo de los corales que era uno de los servicios que les di como ejemplo, este uso pasivo, que es el de no utilización en el presente. La primera clasificación, el primer componente de este valor de no uso o uso pasivo es el valor de existencia, y es el ejemplo que les daba con el arrecife coralino, que es este bienestar, esta satisfacción que recibimos de saber que algún recurso existe en alguna parte del mundo, inclusive si no tenemos planes o proyectos o intenciones de visitar ese recurso durante la duración, durante nuestras vidas. Esto se observa en las donaciones que las personas hacen a muchas campañas a favor de ciertos recursos, ciertos ecosistemas, ciertas especies que para ellas son importantes conservar por la única razón de que reciben satisfacción sabiendo que estas especies existen. Una segunda forma de valor de no uso es el valor de opción, y es la oportunidad de obtener algún servicio de este recurso en el futuro, durante nuestras vidas. No estamos pensando aquí en generaciones futuras, esa es la próxima categoría, sino la posibilidad de que algún servicio que nos pueda proveer algún recurso, las plantas o los recursos marinos que tienen muchas propiedades químicas importantes para la medicina, por ejemplo. Cada rato se descubren especies nuevas que tienen alguna propiedad importante, algún componente activo importante para tratar algún tipo de enfermedad, por ejemplo. Si mantenemos esa diversidad genética, esa diversidad de especies, podríamos tener la opción de nosotros mismos recibir alguna forma de incremento en nuestro bienestar en el futuro, y esto se denomina valor de opción. También para las personas es importante lo que se denomina el valor de legado, que es darle estas mismas oportunidades pero a las generaciones futuras. Entonces, guardar algún recurso o ecosistema o hábitat, un arrecife coralino, que por ejemplo para mí es importante simplemente por el bienestar que recibo al visitarlos, al bucear, al observarlos, pensar en que las generaciones futuras tengan esa oportunidad de tener esa misma satisfacción. Entonces vamos a mirar cómo proponen los economistas que se mida el valor económico, que se mida el valor de cada una de estas fuentes de valor económico. Y lo voy a hacer con un ejemplo muy sencillo, que es un servicio de recreación. Entonces estamos hablando precisamente del ejemplo de turismo, en el cual las personas estamos asumiendo viajan a algún lugar, pensemos que es marino, porque ese es el enfoque del curso, para visitarlo, observarlo, y cuánto están dispuestas a pagar estas personas por hacerlo. Según los economistas, esta disposición a pagar está estrechamente vinculada con el valor que recibimos del recurso. Para los economistas ese valor no necesariamente se mide con dinero. Es difícil medir esa satisfacción que uno siente cuando va a un lugar natural y siente que está, por lo menos durante esa visita, aumentando este nivel de satisfacción. Estamos recibiendo esta satisfacción. ¿Cómo se mide? Entonces los economistas han dicho que esto se puede medir de acuerdo a lo que yo estoy dispuesto a pagar cuando visito alguno de estos lugares. Entonces pensemos en una persona que quiere ir a bucear, a visitar algún lugar marino,
y está pensando en cuánto está dispuesto a pagar. Según los economistas, esta disposición a pagar, que está medida en el eje vertical de esta gráfica, está relacionada con el número de viajes que la persona ha hecho previamente, el número de visitas que la persona previamente ha hecho. Entonces, si yo soy un buzo, pero he buceado muchas veces durante este año, seguramente que mi disposición a pagar por un buceo adicional es menor a la disposición a pagar que tuve en mi ida a bucear inmediatamente anterior, y es mucho menor que la primera buceada del año, sobre todo si había pasado un buen tiempo desde la última vez que buceaba, en el cual, por no haberlo hecho en tanto tiempo, por la escasez que representaba ese recurso para mí, mi disposición a pagar era muy alta. ¿Sí? Eso se ha visto con muchos bienes, no solamente los bienes naturales, que es cómo se comporta el ser humano cuando tiene o no tiene un recurso. Por eso, esta curva, que se llama la curva de demanda, tiene una pendiente negativa. A medida que aumenta la cantidad del bien, en este caso el número de viajes, mi disposición a pagar, que como veíamos está en el eje vertical, disminuye. ¿Sí? Esa es la famosa curva de demanda que tiene pendiente negativa. Seguramente muchos de ustedes han estudiado en cursos de economía. Las personas se enfrentan a un precio, porque la disposición a pagar es parte del precio que uno tiene que pagar cuando va a bucear. Pero ese precio también se genera en parte por las personas que proveen el bien. El medio ambiente, el ambiente marino, el ecosistema marino, es en últimas el que está haciendo disponible el buceo, los recursos importantes para el buceo, el paisaje submarino. Pero en este ejemplo, los que están produciendo el servicio son las personas a las cuales yo les tengo que pagar para ya sea entrar a un área y bucear, como en las Filipinas, el ejemplo que veíamos anteriormente, o para que me lleven en su embarcación a bucear. En muchos sitios esto es lo que ocurre. Estos son los que proveen el servicio, los productores. Ellos también tienen mucho que decir en cuanto a este precio. Pero supongamos que este es el precio al cual se enfrenta una persona cuando va a bucear, y este es el buceo que está haciendo esta persona en ese momento. Los economistas dicen que el valor del buceo que yo hago en un momento determinado se puede medir por lo que ellos llaman el excedente del consumidor, que es la diferencia entre lo que yo tengo que pagar por bucear y lo que estoy dispuesto a pagar. Si yo estoy dispuesto a pagar 300 soles por ir a bucear y solamente me cobran 50, la naturaleza humana no necesariamente indica que yo le voy a decir a la persona: usted me está cobrando muy poco, yo estoy dispuesto a pagar mucho más. Esa diferencia entre los 300 y lo que me cobran, pueden ser 100, 200, ese es el excedente. Y eso es una medida del valor económico, es lo que estamos recibiendo netamente del recurso. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos ese cálculo para todas las buceadas anteriores que hemos hecho, como veíamos al principio del año, mi disposición a pagar era altísima, pero el precio en este ejemplo sencillo no ha cambiado. Esta diferencia era muy alta. A medida que yo fui buceando más y más y más, me enfrenté a una situación en la cual mi disposición a pagar ya eran los 100 soles que me estaba cobrando la persona. Y después de ahí yo no voy a bucear, porque mi disposición a pagar ya digo, no, bucear otra vez, no más, por lo menos en este sitio. Entonces no recibo más de esta satisfacción adicional. Si nosotros medimos este triángulo, esto es lo que se llama el excedente del consumidor, y como decíamos, es una forma que los economistas utilizan para medir el valor neto obtenido de un recurso. Neto porque es la disposición a pagar menos lo que estamos pagando por el buceo. Y estos son los ingresos del productor. Esto es lo que el productor obtiene por cada uno de los buceos que las personas hacen. El número de buceos por el precio. Este área de este rectángulo es el beneficio que obtiene el productor.